Todos los puestitos acá de comida callejera llenos. No hay banqueta, entonces de plano se camina aquí, entonces aquí pasa la moto, pasa... No, sí, está bien viva. Nos encontramos en Yakarta, la capital de Indonesia, el cuarto país más poblado de todo el mundo. ¡Wow! ¡Qué impactante urbe, tan vibrante, tan llena de vida! Desde muy temprano hasta muy tarde, la cantidad de rascacielos que hay aquí es impactante. Y bueno, entre muchos títulos y reputaciones que tiene Yakarta, se dice que esta es la ciudad con más tráfico en todo el mundo. Esto podría de cierta manera corroborarlo porque sí, por donde sea que vayas te vas a encontrar con embotellamientos. Recorrer distancias cortas se puede volver sumamente tardado. El ciudadano promedio pasa más de 3 horas dentro de un vehículo todos los días. La razón de esto es una suma de factores. Verán, en Yakarta viven más de 10 millones de personas y se estima que todos los días circulan más de 30 millones por personas que vienen de fuera, que viven en los alrededores y trabajan aquí, etc. Y al ser Yakarta una ciudad tan calurosa, estamos hablando de que prácticamente todo el año las temperaturas exceden las máximas de 30 grados centígrados. No a mucha gente le gusta caminar por las banquetas porque resulta demasiado cansado. De igual manera, se comenta que en una gran parte de la ciudad no existe una buena infraestructura de banquetas. Las motos se meten por ahí, son muy reducidas. Entonces, si sumamos clima con cierta falta de infraestructura, nos da como resultado que la gente prefiere estar sentada en automóviles con aire acondicionado y provoca grandes embotellamientos, muchísimo tráfico por todos lados. Un dato relacionado a esto, ¿sabían que en Yakarta hay más motocicletas que habitantes? Se estima que todos los días circulan más de 17 millones de motos por las calles. Esto también explica por qué de repente podrían pasarse hacia la banqueta para evitar estar esquivando coches. Y sí, podemos notar que incluso ya es algo cultural. Ahorita estamos en la calle Sudirman, que es la calle emblemática de Yakarta, donde están todos los edificios, todos los centros comerciales. Vean lo enorme que es, esto parece como Dubái. Y ya culturalmente la gente no camina. Miren qué bonita está esta banqueta, incluso separación aquí de bosquecito, ¿no? De plantas, y no hay gente caminando. ¿Dónde están todos? La gente está ahí, arriba de sus vehículos, arriba de los coches. Otro esfuerzo que están haciendo las autoridades para reducir el tráfico es construir carriles de bicicleta. Pero vean, es bastante evidente, la gente no quiere andar en bici. Obviamente porque hace demasiado calor, yo ya estoy sudando durísimo, y también porque esto es muy reciente, va a tomar muchos años para que la gente se acostumbre. Pero sí, Calen, no, no pasan bicis, nadie lo usa. Wow, no, sí, la cantidad de motos es increíble, estoy emocionadísimo. Bueno, pues venga, suficiente introducción, vamos a aventurarnos por Yakarta, vamos a dejar que esta enorme ciudad nos apantalle, vamos a darle. Esta es una de las nuevas estaciones del Transjakarta, el estilo Metrobús. Está cool, abrió apenas este año y es una muestra de los esfuerzos que se están haciendo de un tiempo para acá. Con la vista que tenemos aquí es evidente todo el tema del tráfico. ¡Wow! ¡Qué flujo de automóviles! ¿De dónde siguen saliendo y saliendo? No paran, no cesan. Y no estamos en hora pico, ahorita se supone que es la hora tranquila, cuando la gente ya está en sus oficinas, ya está en los colegios, etc. Vamos a subir, ahora sí, al Transjakarta. ¡Ay, esto está peligroso! Ese paso está escalón peligroso. Está cool el Transjakarta, está eficiente. Me gusta que tienen pantallitas que te estiman los tiempos de llegada de los autobuses. Entre observaciones interesantes, me pareció de muy buen precio. Cada boleto del Transjakarta cuesta 3.500 rupias, aproximadamente 20 centavos de dólar. Me llamó la atención que en las prohibiciones viene bien específico no comer durian. ¿Sí saben durian? Esta fruta asiática que tiene la fama internacional de ser muy apestosa, de oler
de oler un poquito a basura. En el canal ya la hemos probado anteriormente por si es que les da curiosidad. Y sí, en muchas ciudades de Asia es bien común ver esto, que se prohíbe el consumo de la fruta porque si abres tu durian ahí en pleno camioncito cerrado, todos apretaditos, vas a causar una incomodidad colectiva. De igual manera, como ya en muchas partes del mundo pasa, hay una división solamente para mujeres, hay muchos letreros que advierten sobre el acoso en el transporte y hay maquinitas para recargar tu tarjeta, sí, un sistema eficiente. No, sí, uno sale de la parte moderna, nueva de Yakarta y la ciudad es otra por completo. Y analizando uno entiende mucho mejor la situación del tráfico. Por ejemplo, aquí está súper evidente, chéquense cómo se pasan el carril de la bici por donde se les antoja. Chequen, este no es un carril de bici, este es una zona de parking. Más evidente imposible, está ahí vean, acá mi tremendo se va a estacionar. Véanlo. Está ahí el logo de la bicicleta, súper evidente, y vale, todos los coches así de, creo que aquí me voy a estacionar. Y pues sí, por lo visto no hay multas de por medio, ¿no? También es muy común ver que las motos se pasan así todas por el carril de bici, incluso coches. Sí, pues así como le va a dar ganas a la gente de andar bicicleta. Está peligroso, está lleno y la ironía es que chequen, justo ahí está la estación de policías. Vamos a romper la ley justo enfrente. No, pues sí. Hablemos ahora un poquito sobre el ingreso de la gente, costos de renta. En promedio, las personas de Yakarta perciben un ingreso de unos $6,000 al año. Las rentas afuera del centro de la ciudad, en áreas cotidianas, están en aproximadamente $200 a $300 por mes. Obviamente esto depende del espacio, de la zona, del tipo de oficio, pero más o menos, en promedio en eso andan. Oigan, dato curioso, ¿sabían ustedes que Barack Obama, el expresidente de Estados Unidos, no hay que dar mucho contexto de quién es este hombre, vivió durante su infancia en Yakarta, Indonesia, y de hecho estudió aquí, en este colegio que hemos venido a visitar? Está muy cool, es una escuela realmente sencilla, pequeñita, tienen una placa conmemorativa de él, tienen una estatua con algunas de sus frases, algo de su currículum, varias imágenes. De igual manera, la escuela tiene muchos trofeos, se ve que ganan muchos torneos de fútbol, académicos, y está muy bonito el mensaje que se da a la juventud. De hecho, hay un mensaje acá muy bonito que dice: el futuro pertenece a aquellos que creen en el poder de sus sueños. Y pues claro que sí, es conmovedor saber que una persona que estudió en un colegio así, que como la mayoría de las personas, puede llegar a ser uno de los líderes mundiales más importantes de la historia. Me gustó saber este dato y sí, a la gente de Yakarta le encanta compartirlo, le tienen mucho cariño a su persona, a lo que representa. Regresamos al lado moderno de Yakarta y sí, es evidente la diferencia. Vamos a conocer el nuevo tren aéreo, se llama LRT. Este sistema de transporte, a la fecha en que grabo, tiene unos días apenas. Me parece que menos de una semana que abrió y tiene nada más 2 líneas, ¿ok? 2 líneas, todavía no es la gran eficiencia, pero vamos a averiguarlo. Miren, veo que a pesar de que ya es muy nuevo, sí ya tiene bastante gente. Y como yo les explicaba, suele hacerse tráfico incluso en los carriles de Metrobús. Entonces esta es una buena alternativa porque es una vía que pasa en un segundo nivel de la ciudad. Así como muchas ciudades optan por construir segundos, terceros pisos de puentes, estos brothers decidieron invertir en un tren aéreo. Vamos a ver qué tal. El precio para usar este tren aéreo está muy bien. Cuesta 5,000 rupias, que son como 30 centavos de dólar, 5 pesos mexicanos. Oigan, está cotorro, está muy bien. Las vistas que tiene uno son muy fotogénicas, ¿no? Puedes ir acá, Oigan, me estoy dando cuenta que no tiene conductor el tren. ¡Wow! Ya llegamos a ese punto de la humanidad, ya.
Está un poquito de miedo. Es el clásico me gusta pero me asusta. ¡Wow! No, esto ya lo hizo más impactante aún. Y sí, ya preguntamos algo del personal, ya busqué en mi teléfono y en efecto, se están operando hoy en día algunos con conductor, otros sin conductor, pero, por ejemplo, sí quiero que vean que hay un brother ahí supervisando la situación. Tampoco es como que tampoco te dejan a tu suerte completamente. Les repito, ahorita está en periodo de prueba, lo cual da el doble de miedo, ¿verdad? Pero sí, entonces ahí está como el conductor viendo como que no pase nada. Pero sí, en sí se opera solito. Bien ahí por Indonesia, miren, bien ahí por buen administro de recursos. Oigan, no memen, ven que hace ratito les decía que casi no hay gente caminando en la calle y bla, bla. No, de noche, Yakarta es otra. A ver, yo me imagino que porque obviamente ya ahorita se fue el sol, ya no hace tanto calor, pero vean este gentío. No, es otra ciudad. La gente ya de la nada dice, vamos a caminar, vean todos los puestitos acá de comida callejera llenos. Sí, no, Yakarta de noche está igual de llena y con mucha gente a pata. Y lo que les decía, pues sí, no hay buena estructura de banquetas, vean, no hay banqueta, entonces de plano se camina aquí, entonces aquí pasa la moto, pasa... No, sí, está bien viva, se siente que por supuesto es la capital. Amigos, amigas, esta fue la ciudad de Yakarta. Sinceramente me ha encantado, me ha fascinado. Precioso, divino, sobre todo la gente súper cálida, súper receptiva. No olviden suscribirse al canal para no perderse los videazos. Muchísimas gracias por haberme acompañado y nos vemos como siempre en unos días con un video nuevo. Adiós.